bien, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, embajador. Bienvenidos a esta conferencia que va a impartir Fernando Iwasaki con el título Del Estado-Nación al Estado de la Nación, una mirada historiográfica. Esta conferencia se enmarca en el ciclo que este año estamos organizando en torno a nuestro 25 aniversario y para el cual hemos pedido a figuras destacadas de diversos campos de la cultura y del mundo iberoamericano para que nos hagan una retrospectiva forzosamente parcial y esperamos que subjetiva, pero seguramente muy interesante y sugerente de qué ha pasado en América durante este cuarto de siglo en los diferentes sectores. Así que a Fernando Iwasaki le hemos pedido que nos hable de qué ha pasado en la historiografía latinoamericana durante este tiempo, cómo ha evolucionado, y creo que el título que nos ha sugerido ya nos da indicaciones de qué va a tratar. Si me permiten, voy a leer brevemente el currículum del profesor Iwasaki, aunque ustedes todos lo conocen. Fernando Iwasaki nació en Lima en el 61, es narrador, ensayista y crítico e historiador, doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide y candidato al doctorado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Como historiador es autor de Republicanos, Cuando dejamos de ser realistas, Extremo Oriente y Perú en el siglo XVI y del ensayo historiográfico Nación Peruana, Entelequia o Utopía, así como de estudios acerca de los procesos de Inquisición y de santidad en Lima colonial, gracias a los cuales obtuvo en Nueva York el Conference on Latin America History Grant Award en el año 96. Es autor de 2 novelas, Nequijón y el libro de Mal Amor, y de los libros de relatos España aparta de mí estos premios, El arte de amar, Ajuar funerario, Un milagro informal, Inquisiciones peruanas, A Troya Helena, 3 noches de corbata. Como ensayista es autor de Nueva crónica del extremo occidente, Mínimo común literario, Nabocovia peruana, Arte de introducir, Mi poncho es un kimono flamenco y El descubrimiento de España, y sus crónicas han sido reunidas en Somos libros, seámoslo siempre, Desleídos y efervescentes, El laberinto de los 50, Una declaración de humor, Sevilla sin mapa, La caja de Panduro o El sentimiento trágico de la Liga. Vive en Sevilla desde el año 89 y es profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Como ven, el currículum demuestra algo que todos sabemos, que el doctor Iwasaki es un polígrafo y un hombre con un espíritu muy abierto a quien le interesan muchísimas cosas. Hoy le hemos pedido que se reduzca a la historiografía, que es el origen de su quehacer, así que estamos todos deseosos de escucharte. Cuando quieras, Fernando. Gracias, querido embajador, amigos. Yo me siento muy halagado de haber sido incluido en este ciclo de 25 años de América, de Casa de América. El programa me parece un programa que me sobrepasa y voy a tratar de estar a la altura de esa exigencia con este texto que he traído escrito, porque luego se va a publicar, y que les voy a infligir mi lectura, si me lo permiten, y que se titula Del Estado-Nación al Estado de la Nación, una mirada historiográfica. Lo he precedido con un epígrafe de las memorias del profesor Eric Hobsbawm, Años interesantes. La cita dice: la historia está siendo revisada o inventada hoy más que nunca por personas que no desean conocer el verdadero pasado, sino solo aquel que se acomoda a sus objetivos. La actual es la gran era de la mitología histórica. La defensa de la historia por sus profesionales es en la actualidad más urgente en la política que nunca. Nos necesitan. Y el texto ya dice así: reflexionar acerca de la historiografía latinoamericana última supone un ejercicio historiográfico en sí mismo, pues no pienso elaborar un cuadro sinóptico, sino elegir un marco temporal de 50 años para postularlo como una coyuntura en los términos definidos por Fernand Braudel en su célebre ensayo sobre la longue durée.
lo que supone asumir una perspectiva tanto metodológica como historiográfica. Por otro lado, me propongo abolir las fronteras académicas de la historiografía latinoamericana stricto sensu, pues me resisto a constreñir la realidad de América Latina a un gueto epistemológico aislado del concierto universal. De hecho, cuanto más analizo la crisis latinoamericana de los años 90, mejor comprendo la crisis europea contemporánea. Sin embargo, sí debo advertir que los pueblos de habla hispana tenemos todos en común la inexplicable incapacidad de crear una distancia crítica entre historia e historiografía, pues siempre nos ponemos de parte o en contra de los análisis realizados. Es decir, tomamos partido, aunque se trate de estudios relativos a sucesos producidos hace 500 años o más. Por eso los hispanohablantes seríamos los pacientes ideales del psicoanálisis histórico, porque en nuestro inconsciente colectivo todo acaba de ocurrir. A saber, la toma de Granada, el descubrimiento de América, la conquista de cada región americana, las guerras entre las nuevas repúblicas e incluso la dominación colonial. Un francés y un británico jamás discutirían entre sí por la guerra de los 100 años o las guerras napoleónicas, porque su noción de lo contemporáneo comienza en el siglo XX y reavivar trifulcas del pasado les produce una pereza infinita. Pero en España y en América Latina llevamos las venas abiertas, precisamente para que las heridas nunca cicatricen. ¿Por qué elijo una coyuntura, una duración de 50 años desde nuestros días hacia atrás? Porque la historiografía contemporánea de América Latina nació a mediados de la década del 60, acaso como consecuencia del triunfo de la Revolución Cubana, que incrustó en el imaginario occidental la conciencia de lo latinoamericano. La administración Kennedy fue una de las primeras en reaccionar, promoviendo la creación de la Alianza por el Progreso en 1961, iniciativa que se tradujo en el desembarco de misiones de congresistas y académicos en cada país latinoamericano, quienes tenían entre sus prioridades diagnosticar el estado de la enseñanza superior y seleccionar profesores para los flamantes departamentos de Latin American Studies de las principales universidades de los Estados Unidos. Así, a mediados de los 60, nacieron al unísono el boom latinoamericano, la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y una tupida red de centros de investigación financiados por las grandes instituciones filantrópicas de los Estados Unidos. Aquella fulgurante irrupción de los estudios latinoamericanistas coincidió con el auge de la historia social entronizada en las más prestigiosas universidades europeas, gracias a los maestros de la École des Annales y a sus discípulos, una brillante promoción de jóvenes historiadores que formó a los latinoamericanos que cursaron sus doctorados en Bolonia, la Sorbona, Oxford y Cambridge. Alguna vez debería levantarse el inventario de los discípulos latinoamericanos de Marcel Bataillon, Eric Hobsbawm, Fernand Braudel, John Eliot, Ruggiero Romano, John Lynch, Maurice Chevalier, Edward Thompson y Jacques Le Goff, así como de otros científicos sociales como Claude Lévi-Strauss, Anthony Giddens, Alain Touraine, Thomas Marshall, Pierre Bourdieu y Michel Foucault, entre otros. La ausencia de profesores y universidades de España en esta breve enumeración se explica por la represión de la dictadura franquista, aunque Jaime Vicent Vives y Josep Fontana fueron las excepciones que confirmaron la regla. Como es plausible suponer, la nueva historia social de los años 60 se inspiraba en el marxismo y de paso se enriqueció con los aportes de otras ciencias sociales y humanas que también habían evolucionado gracias a la metodología marxista. En realidad, el marxismo tuvo un efecto bienhechor sobre la historia, la sociología, el psicoanálisis, la antropología y la teoría literaria, y no era imprescindible ser marxista para utilizar sus métodos
hipótesis y perspectivas, porque la historiografía tradicional en Europa y América era vetusta, inodora y previsible, mientras que la nueva historia social no solo era rozagante y sorprendente, sino que además venía impregnada del olor de la multitud orante, la multitud guerrera, la multitud trabajadora o la multitud revolucionaria. Aquella fue la historia social que alumbró la historiografía latinoamericana hace 50 años, cuando se publicaron uno detrás de otro, la enumeración es llamativa, 100 años de soledad de García Márquez, Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Dependencia y desarrollo en América Latina de Fernando Cardoso y Enzo Faleto, Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y el boom de la novela hispanoamericana de Emir Rodríguez Monegal. Fueron 5 años de efervescencia social para América Latina, pues durante aquel mismo lapso, Ernesto Che Guevara fue fusilado en Bolivia, 1967, se perpetró en México la matanza de Tlatelolco, 1968, Salvador Allende triunfó en las elecciones chilenas, 1970, y Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda recibieron el Premio Nobel de Literatura en 1967 y 1971, respectivamente. La Revolución Cubana puso el dedo en las llagas de la desigualdad, el racismo, las injusticias, la explotación, el autoritarismo, la pobreza y los abusos que abrían en canal a la región. Desoladora realidad que sancionaron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y los obispos latinoamericanos reunidos en la Conferencia Episcopal de Medellín. Por lo tanto, a mediados de los 60, a nadie se le podría haber reprochado creer que América Latina se encontraba en situación revolucionaria y que creyera, como Lenin, que existían las condiciones objetivas y subjetivas para la toma del poder. Los campos de estudio de la nueva historiografía latinoamericana fueron esencialmente 3 y siempre llegaban a la misma conclusión común para todos los países del área. Aquellos temas fueron la independencia de la corona de España, el fracaso de la burguesía durante el siglo XIX y los movimientos sociales del siglo XX. La conclusión siempre consistía en la ausencia de un auténtico Estado-nación, certeza que justificaba la instauración de un Estado nacional popular que acabaría con la secular dominación colonial, oligárquica y proimperialista de un Estado carente de identidad y legitimidad. A partir de los años 60, la historiografía de la independencia en América Latina consintió matices nacionales, aunque una vez advertidas las diferencias, nos encontramos con élites criollas indiferentes a las clases populares, con países extranjeros que promovieron la emancipación, con potencias imperialistas que necesitaban nuevos mercados para colocar sus productos y con repúblicas que nacieron con todos los tics de la antigua administración virreinal. No hay historiografía nacional que no haya concluido a partir de los 60 que su independencia fue un triste simulacro que supuso la continuación del orden colonial, y que conste que en cada escenario nacional abundan las evidencias que permiten que la misma tesis funcione con suficiente eficacia en cada país latinoamericano. Asimismo, el tema del fracaso de las burguesías nacionales a lo largo del siglo XIX se nutría indistintamente de los mismos argumentos, tales como la sucesión de gobiernos autoritarios que impusieron en sus respectivos países economías de enclave que consolidaron un modelo exportador de materias primas que siempre demandó la explotación de las poblaciones indígenas, cuando no su exterminio para promover la inmigración europea. Así, para la nueva historiografía que nació en los años 60, el XIX latinoamericano fue un siglo de repúblicas a la deriva, incapaces de articular proyectos nacionales y que más bien incubaron oligarquías ruines y canallas. Debo añadir que, en efecto, analizando cada país por separado, las evidencias reales justificaron la totalidad de las hipótesis.
En cuanto a los movimientos sociales del siglo XX, la nueva historiografía acometió la escritura del presente recurriendo a la colaboración de otros científicos sociales como sociólogos y antropólogos, cuyos métodos y perspectivas fueron de enorme valor para reconstruir la historia del movimiento obrero y estudiantil, de instituciones como la Iglesia y las universidades, de estamentos populares como los mineros y los campesinos, o de agentes de la democracia como la prensa y los partidos políticos. La combinación del rigor del historiador con la plasticidad del sociólogo fue muy afortunada, porque casi podríamos hablar de un nuevo género literario representado por todos esos ensayistas que dilucidaron la poliédrica realidad latinoamericana. De Roger Bartra a Néstor García Canclini, pasando por Beatriz Sarlo, Gonzalo Portocarrero, Guillermo O'Donnell, Ariel Dorfman y Carlos Monsiváis, entre otros. Dejo constancia de la originalidad y penetración de la mayoría de las obras de los autores citados. Finalmente, la ausencia de un genuino Estado-nación como corolario de tantas reflexiones e investigaciones convalidaba la expectativa histórica de construir un Estado nacional popular que en cada país latinoamericano le ajustara las cuentas a una oligarquía racista, parasitaria y neocolonial para entronizar así, desde el poder conquistado en las urnas o por asalto, la soberanía, la igualdad y la justicia social. Mi impresión es que aquella historiografía tan crítica como atractiva debía su poderosa persuasión a un minucioso enfoque unidireccional, concentrado en la exclusiva realidad individual de cada país latinoamericano, de tal suerte que un ecuatoriano, un nicaragüense o un panameño solo podía acceder a la comprensión de sus propias miserias nacionales sin mayores comparaciones regionales o intercontinentales. Hoy sabemos que el siglo XIX mexicano tuvo muchos puntos en común con el argentino y el brasileño, pero sobre todo nos consta que el siglo XIX español no fue muy distinto al boliviano y que Grecia, Croacia o Rumanía nunca fueron más soberanas y democráticas que Chile o Uruguay durante el siglo XIX. De hecho, hasta 1853, Colombia era un país muchísimo más moderno que el Japón, y es muy probable que los labriegos sicilianos del siglo XIX vivieran igual o peor que los guajiros cubanos. ¿Cuántos países europeos construyeron un sólido y justo Estado-nación en el siglo XIX? La historiografía de los años 60 acertó en el diagnóstico de los síntomas latinoamericanos, pero fue incapaz de advertir que los males no eran endémicos, sino globales. El aislamiento metodológico perdió su utilidad cuando cayó el muro de Berlín, alterando así las prioridades de las instituciones filantrópicas que financiaron los estudios latinoamericanos durante la Guerra Fría. ¿De qué servía saber que cada país latinoamericano era una probeta que contenía un concentrado popular altamente explosivo? Para el nuevo orden mundial que emergió a comienzos de los años 90, apagar los rescoldos del incendio del antiguo Pacto de Varsovia y hacer frente a la Primera Guerra del Golfo era mucho más importante que resolver los problemas nacionales de una región cuya deuda externa había crecido exponencialmente de 75.000 millones de dólares en 1975 a 574.000 millones de dólares en 1995. Así, arrojada por los brutales ajustes macroeconómicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros, América Latina entró en la década del 90 lanzando al resto del planeta dos mensajes muy distintos entre sí. El triunfo de Patricio Aylwin en las elecciones chilenas de 1990 y la aparición del movimiento zapatista de Chiapas en 1994. Con la perspectiva que da la distancia, hoy podemos reconocer dos derroteros historiográficos derivados de aquellos sucesos. A partir de 1990,
los fondos que durante más de 2 décadas financiaron los estudios sobre la situación revolucionaria de América Latina menguaron o simplemente desaparecieron. Por otro lado, las mismas instituciones filantrópicas que hogaño auspiciaban publicaciones sobre la lucha de clases, el movimiento obrero y las revueltas campesinas, orientaron sus preferencias hacia la ecología, el narcotráfico y los estudios de género, modificando de forma radical la línea de publicaciones de innumerables centros latinoamericanos de investigación. Sin embargo, un sector muy representativo de aquella inteligencia latinoamericana fue capaz de hacer de la necesidad virtud, pues por una parte promovió nuevas investigaciones sobre la época colonial a la luz de la historia de las mentalidades o la semiótica del imaginario, y por otra, inició un profundo proceso de reflexión que le llevó a cuestionar presuntos dogmas, apriorismos e incompatibilidades. Después de todo, el no a Pinochet en el plebiscito chileno de 1988 fue la primera expresión de un consenso inédito, pues ciudadanos de diferentes sensibilidades políticas e ideológicas habían coincidido en lo esencial. Por lo tanto, del consenso como ideal se pasó al consenso como tema, al consenso como materia de reflexión, y así el consenso creó su propio espacio en la historiografía latinoamericana. Que en América Latina una parte de la izquierda intelectual descubriera que podía dialogar y hasta tener puntos de vista en común con otro sector intelectual de la derecha no ha sido fácil, pues los costos personales, sociales e institucionales que propiciaron el consenso han sido muy altos. Pienso en la represión desatada por feroces dictaduras, en los millares de desaparecidos, en la degradación ética provocada por los populismos, en la tramposa ambigüedad del narcoterrorismo travestido en revolución y en la venalidad que todo lo corrompe como una metástasis infame y vergonzante. Hoy por hoy, un número creciente de historiadores, científicos sociales, periodistas, escritores y personalidades varias de América Latina han dejado a un lado los prejuicios que los dividieron antes de la caída del muro de Berlín para esforzarse en construir consensos alrededor de conceptos esenciales para la convivencia como paz, legalidad, ciudadanía, reconciliación, justicia, memoria, derechos y reparación. La mejor historiografía latinoamericana de los últimos 25 años es la que se ha desarrollado a partir de las conclusiones de las diversas comisiones por la verdad que han surgido en América Latina desde la década del 80 del siglo pasado. A saber, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados en Bolivia, 1982. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina, 1983. La Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación en Chile, 1990. La Comisión de la Verdad en El Salvador, 1992. La Comisión Nacional de Verdad y Justicia en Haití, 1995. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala, 1997. La Comisión para la Paz en Uruguay, 2000. La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, 2001. La Comisión de la Verdad en Panamá, 2001. La Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay, 2003. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia, 2005. La Comisión de la Verdad en Ecuador, 2007. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Honduras, 2009. Y la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, 2012. No estoy afirmando que las conclusiones de todas las comisiones citadas sean esclarecedoras e irreprochables. Más bien, pondero su existencia y que sus conclusiones hayan servido de punto de partida para nuevas investigaciones. Por cierto que existe otra historiografía, la que nació tras la irrupción del movimiento zapatista y que ha prosperado gracias a los intelectuales bolivarianos, pero en mi arbitrario parecer,
América Latina no necesita seguir aferrada a las utopías y por eso considero que la corriente historiográfica de los consensos no solo es la más promisoria para nuestros países, sino la que podría servir de ejemplo y referencia a otros países del mundo. Desde 1492 hasta nuestros días, el continente americano siempre ha sido el territorio de los sueños y pesadillas de Occidente. Y por eso en América existen lugares llamados Jauja, Florida, Paititi, California o Amazonas, palimpsestos quinientistas de los falansterios de la Ilustración, de las comunas del socialismo utópico y de las sociedades sin clases que nadie desea imponer en Europa, porque la libertad es un valor que numerosos europeos consideran que no es imprescindible para los latinoamericanos. Sin embargo, la experiencia y la historiografía acumuladas en América Latina durante los 50 años de la coyuntura que he escogido me llevan a sugerir que Occidente en general y Europa en particular deberían tenerlas en cuenta a la hora de prever futuros escenarios a medio plazo. Por ejemplo, en América Latina, diversos partidos tradicionales o han desaparecido o han emprendido la travesía del desierto desde los años 90, pulverizados por epifenómenos populistas como los que actualmente despuntan en los principales sondeos europeos. ¿Por qué crecen los populismos de todos los signos en Europa? Porque la crisis ha supuesto una pérdida de soberanía económica y ha convertido a los inmigrantes en chivos expiatorios del desempleo y la decadencia del estado del bienestar. Con respecto a la pérdida de soberanía económica, me permito recordar que a comienzos de los 90, América Latina padeció una severa política de ajustes macroeconómicos promovida por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quienes, parapetados tras el llamado Consenso de Washington, impusieron de forma unilateral 10 medidas irrevocables, de entre las cuales destaco 5: la disciplina fiscal, la reducción del gasto público, la reforma tributaria, la privatización de empresas estatales y la desregulación para el fomento de la competencia, porque se trata de 5 medidas que el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también le han impuesto a Grecia, Irlanda, España y Portugal en aras de la estabilidad macroeconómica, solo que 25 años más tarde con respecto a América Latina. Por otro lado, durante los años 90, el Consenso de Washington le impuso a América Latina unas tasas de interés variable para favorecer a los países acreedores, mientras que hoy se mantienen los tipos de interés al mínimo posible para favorecer a los países endeudados, porque la deuda pública europea ya es tan impagable o más que la deuda latinoamericana. ¿Hasta qué punto la gestión de la deuda en América Latina podría servirle de referencia a los países europeos? En primer lugar, para reconocer que reducir el déficit aumentando impuestos y aplicando ajustes macroeconómicos no equivalen a crear riqueza. En segundo lugar, para crear un marco legal internacional que prevea la quiebra de los países, porque ningún país latinoamericano ha sido rescatado como Grecia o Portugal, a pesar de bancarrotas profundas como la que sufrió Argentina en el año 2000. En tercer lugar, para cambiar las reglas de juego de los pagos de los intereses y otras servidumbres financieras de las deudas, que obligan a los países a seguir endeudándose solo para poder pagar las obligaciones de las deudas. En cuarto lugar, para asumir que entre los 10 países con más deuda externa del planeta, 8 son europeos, España ocupa el puesto 11º, y que la condición de endeudado no debería seguir siendo un estigma. Y en quinto lugar, para iniciar una reflexión rigurosa y profunda sobre los límites de los endeudamientos soberanos y las capacidades reales de los países para pagar las deudas contraídas. En cuanto a la xenofobia y la aversión hacia los inmigrantes en Europa, la asunción de su diversidad racial por fin podría haber inmunizado a América Latina contra esa lacra, pues durante los últimos 50 años, junto a gobernantes de inequívocos orígenes indígenas,
como Evo Morales, Ollanta Humala, Fernando Lugo y Alejandro Toledo, en América Latina también han alcanzado la presidencia hijos de inmigrantes sirios como Carlos Menem, suizos como Eduardo Frei, japoneses como Alberto Fujimori, españoles como Rómulo Betancourt, libaneses como Abdallah Bucaram, croatas como Francisco Orlik Bolmarsic, polacos como Pedro Pablo Kuczynski e italianos como Mauricio Macri. ¿Veremos antes de 50 años un canciller alemán de origen turco? ¿Un presidente del gobierno español hijo de ecuatorianos? ¿Un primer ministro inglés de padres pakistaníes? Por lo pronto, Francia ya tuvo como presidente del gobierno a un hijo de inmigrantes húngaros y en Estados Unidos el hijo de un inmigrante kenyata ha llegado a la Casa Blanca. No son casos aislados, porque la tendencia comenzó en América Latina y puedo asegurar que no hay mejor antídoto contra la intransigencia xenófoba y nacionalista que la entronización de la diversidad. Por otro lado, en Europa todavía supuran heridas que por miserias de conveniencia política nadie desea cerrar, como es el caso de las víctimas de la guerra civil y del franquismo en España, o del colaboracionismo francés durante la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, por no hablar del genocidio armenio, los crímenes del Gulag soviético y la limpieza étnica en los Balcanes. ¿No es razonable admitir que las comisiones latinoamericanas por la verdad constituyen un ejemplo real para muchos países europeos? En América Latina, muchas comisiones han carecido de recursos materiales o no han podido traspasar ciertos límites por prudencia o prohibición explícita, pero jamás convirtieron a las víctimas en armas arrojadizas, como sí ha ocurrido en la milenaria y civilizada Europa. Finalmente, a diferencia de América Latina, la Unión Europea es una sólida estructura política que ha sabido crecer y mantenerse desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, aunque la salida del Reino Unido ha destapado una caja de los truenos de impredecibles consecuencias, salvo que miremos de nuevo hacia la otra orilla del Atlántico, donde instituciones de vocación supranacional como la Organización de Estados Americanos, OEA, tienen cada vez menos peso e influencia en el continente, porque los conflictos limítrofes se dirimen directamente en el Tribunal Internacional de la Haya y porque cada país firma los tratados comerciales que le parecen más oportunos en función de sus intereses económicos, sus simpatías ideológicas y sus problemas de vecindad. Así, en América Latina tenemos una constelación de siglas como Mercosur, Mercado Común del Sur, CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, CSN, Comunidad Sudamericana de Naciones, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, ALBA, Alternativa Bolivariana para América, ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, CAN, Comunidad Andina de Naciones, TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos, AP, Alianza del Pacífico, y la TLC, Tratado de Libre Comercio, 11 organismos a los que diversos países pertenecen simultáneamente, sin contar con que México forma parte del NAFTA, la North American Free Trade Agreement, y que Chile, Perú y México son miembros del APEC, el Asia Pacific Economic Cooperation, junto a China, Rusia, Japón, Singapur, Nueva Zelanda y Corea del Sur, entre otros 19 países de la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, entre paréntesis, ya algunas de estas instituciones entre ayer y hoy se tambalean. Maduro anuncia que se va de la OEA, Estados Unidos dice que quiere dinamitar el Tratado de Comercio, en fin. Por lo tanto, ¿qué podría ocurrir en Europa tras el Brexit? Que el Reino Unido comience a firmar tratados bilaterales con cada país europeo o a crear plataformas comerciales con regiones concretas como los países escandinavos, por ejemplo, a imagen y semejanza de lo que ocurre en América Latina, donde unos acuerdos priman ciertos sectores industriales y otros la protección de ecosistemas estratégicos.
No soy tan ingenuo para pensar que los países miembros de la Unión Europea van a huir del Reino Unido como si fuera un apestado, pues el dinero, como los obreros del manifiesto comunista, tampoco tiene patria. Y la economía británica no solo forma parte del G8, sino que auspició la creación del G5, flamante agrupación de las economías emergentes de Brasil, México, India, Sudáfrica y China, país que, por cierto, ha elegido la City londinense como refugio del yuan, porque Pekín cuenta con el know-how financiero británico para convertir el yuan en una moneda de reserva internacional que desplace al dólar y al euro. Es decir, que el Reino Unido no hará nada muy distinto a lo que durante los últimos 25 años han hecho chilenos, colombianos, brasileños y mexicanos. No obstante, el Brexit le ha dado alas a los demonios nacionalistas de la vieja Europa, porque en nombre del nacionalismo el Reino Unido abandonó la Unión Europea. En nombre del nacionalismo, Escocia desea permanecer dentro de la Unión Europea. Y en nombre del nacionalismo, el Frente Nacional francés propone abandonar la Unión Europea. Me resulta llamativo cómo en Europa los nacionalismos que proclaman grandes construcciones políticas son considerados de derechas, mientras que los micronacionalismos separatistas tienen marchamos de izquierdas. Porque en América Latina ocurre precisamente al revés. Cuanto más grande es un proyecto nacionalista, más revolucionario se le considera, y cuanto más pequeño, más reaccionario resulta. ¿No es curioso que quienes ahora mismo proponen que América Latina sea una grande y libre tengan credenciales progresistas? ¿No es paradójico que las regiones ricas de Bolivia, con veleidades separatistas, sean acusadas de reaccionarias, mientras que las regiones ricas de España, con veleidades separatistas, son presentadas como revolucionarias? Y que conste que la superficie de los departamentos del Beni, Pando y Santa Cruz, la llamada Nación Camba, es 90 veces el País Vasco, 20 veces Cataluña y 8 veces Escocia. En cualquier caso, la obsesión por el Estado-nación ha resurgido en Europa porque una serie de minúsculas regiones ricas desean más autonomía y poder local, a pesar de que España, Italia, Bélgica, Reino Unido y Alemania pasaban por ser estados nacionales robustos y con burguesías consolidadas. Por contra, ¿cuántos sociólogos e historiadores han intentado demostrar que Bolivia es un Estado-nación fallido? ¿No sería más comprensible que el separatismo y las tendencias centrífugas se multiplicaran más bien por toda América Latina? Curiosamente, la unidad nacional todavía es un valor positivo en la conciencia y el imaginario latinoamericano, a pesar de las desigualdades y las injusticias. ¿Por qué es así? Mi impresión es que todos los estudios e investigaciones sobre América Latina realizados en la década del 60 y la del 90 tenían razón. Solo que esas élites criollas, racistas, explotadoras y oligárquicas instauraron con siglos de antelación algo parecido a lo que el filósofo Peter Sloterdijk ha definido como hiperpolítica, porque crearon clases y estamentos nómadas, insulares o aislados de sus propias sociedades, hasta que la hiperinflación, las desapariciones, el terrorismo, la delincuencia organizada, las violaciones de los derechos humanos, los paquetazos del Fondo Monetario Internacional, la corrupción generalizada, las conclusiones de las comisiones de la verdad y, sobre todo, la reacción de los sistemas inmunológicos del primer mundo que les cerró sus fronteras, les hizo comprender que estaban, como el ensayo de Sloterdijk, en el mismo barco que sus compatriotas. Por eso la historiografía del consenso supone una oportunidad extraordinaria para América Latina y tal vez un modelo para Europa. Según Peter Sloterdijk, los europeos no tienen la sensación de estar en el mismo barco que sus conciudadanos, porque han asumido que viven en la tercera edad del mundo y así se han convertido en solitarios sin retorno. Dice Sloterdijk, cuando los hombres occidentales se definen hoy despreocupadamente como demócratas, no lo hacen la mayor parte de las veces porque tengan la pretensión de cargar con la cosa pública en las labores cotidianas,
sino porque consideran con razón que la democracia es la forma de sociedad que les permite no pensar en el Estado ni en el arte de la copertenencia mutua. La democracia sería, según esa visión, el consenso político de los insociables políticos. Cada vez es mayor el número de individuos que por su modo de vida y la conciencia de sí de que hacen gala pueden describirse como islas nómadas. En este individualismo de apartamento de las grandes ciudades posmodernas, la insularidad llega a convertirse en la definición misma del individuo. Para la construcción de la sociedad, la tercera ola necesita individuos, los cuales a su vez cada vez necesitan menos a la sociedad. El socialismo se ha hecho realidad en forma de asocialismo. Fin de la cita. Con todo, y voy terminando, ya que la unión y la unidad todavía son valores positivos en América Latina, la Unión Europea debería ser un modelo de organización política, sobre todo en lo tocante a la gestión y protección de los ecosistemas, porque los bienes refugio del futuro no serán ni los minerales ni los hidrocarburos, sino el agua y los alimentos. A todos nos consta que los países latinoamericanos atesoran el 30% de los recursos mundiales de agua dulce, el 25% de la superficie cultivable del planeta y el 23% de la superficie forestal de la Tierra. Y toda esa riqueza se concentra en una región donde vive menos del 10% de la población mundial, que tras 200 años persiguiendo el grial del Estado-nación, por fin ha adquirido la conciencia del estado de sus naciones y ojalá la certeza de compartir el mismo barco. Muchas gracias. Quizá podemos tener un tiempo para... Si lo juzgan oportuno, podríamos disponer de unos minutos, quizá para observaciones suyas sobre lo que he leído, y encantado por mi parte de conversar sobre eso. Si no, tampoco pasa nada. Yo reconozco que he querido ser también algo provocador. Redacté esta conferencia mucho antes de las elecciones francesas. Cuando he visto los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas, he recordado la elección peruana del año 90. Dos candidatos, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, ninguno representaba un partido político tradicional. Ambos venían de fuera de la política. Uno era claramente un candidato populista, como se pudo comprobar después del autogolpe. En fin, he pensado que quería compartir con ustedes una visión de América Latina como un escenario previo de muchos de los problemas que hoy vemos en Europa. No, voy a hacer el micrófono yo. Bueno, yo quería de verdad agradecerte esa magnífica exposición que, como prometíamos, ha sido más que sugerente, sobre todo esa comparación entre Europa y América y cómo al final América Latina es pionera de lo que pueda estar pasando en Europa. Ha habido un momento de tu intervención en que hablabas del problema de la insularidad de la historiografía en América Latina y querría preguntarte si esto ha mejorado, es decir, si en estos momentos se puede hablar de una escuela latinoamericana de la historia y si se están intercambiando ya información los historiadores o los colegas latinoamericanos a la hora de evaluar su historia y están viendo más la perspectiva regional o problemas comunes regionales. Bueno, eso ha cambiado como consecuencia de los recursos que la globalización y las nuevas tecnologías han puesto en nuestras manos. Desde el Perú, un historiador peruano, como fue mi caso cuando estaba en la universidad, no podía acceder a las historias nacionales de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador. Apenas sí estudiábamos la historia de España, que era otro déficit muy grande de nuestra formación. Debo decir que también lo mismo ocurría aquí, que en el doctorado de Historia de América en España, la historia de Europa no la veíamos y de la historia de España estudiábamos muy poco, como si fuesen
frascos autónomos cada uno de aquellos temas. En cambio ahora es imposible no mirar alrededor. Es imposible como historiador no saber qué ocurría, por ejemplo, en el área andina, en los países vecinos, para saber si lo que pasaba en el Perú era algo estrictamente peruano o formaba parte de un fenómeno. Y desde ese punto de vista, las teorías que en los años 60 fueron teorías hegemónicas, inspiradas, es verdad, en una ideología dominante, hicieron un trabajo de documentación muy bueno, hicieron unas investigaciones fastuosas, pero como las conclusiones se repetían en todos los países, algo no podía funcionar bien. Ahora eso está cambiando y entonces la mayoría de los historiadores, sobre todo porque se celebran congresos y se publican muchos libros que son libros colectivos, sí tienen la posibilidad de comparar esos procesos. Pero a mí me gustaría ir más lejos, hacer la comparación con Europa. Si se reprochaba que América Latina había sido incapaz de tener estados-naciones fuertes en el siglo XIX, yo me pregunto, ¿qué países europeos tenían estados-naciones fuertes en el siglo XIX? Quizá Francia e Inglaterra, y paramos de contar. Porque se estaban construyendo incluso los estados nacionales en Italia y en Alemania, y lo que ocurría en Croacia, y lo que ocurría en Grecia, y lo que ocurría en Portugal, no era nada diferente a lo que pasaba en Chile, a lo que pasaba en Uruguay, a lo que pasaba en Colombia. Entonces creo que esa mirada sobre todo el planeta nos hace ser bastante más realistas en nuestras preguntas. Otra mirada que yo he tratado de compartir con ustedes y que creo que también es una suerte de provocación es comparar el siglo XIX español con el siglo XIX latinoamericano. Pero es que cuando he leído sobre el siglo XIX español y me he encontrado con las guerras carlistas, me he encontrado con más de 1000 golpes de Estado, me he encontrado con tantas constituciones redactadas, algunas ni siquiera promulgadas, como podían tenerlas Bolivia o como podía tenerlas el Perú, pues, y con todos los grandes problemas que hubo a nivel internacional, yo creo que el siglo XIX español no era muy distinto al siglo XIX latinoamericano. Los latinoamericanos padecimos a los militares que ganaron la guerra de la independencia, pero aquí en España padecieron a los militares que perdieron la guerra de la independencia, como muy bien decía Benito Pérez Galdós en aquel episodio nacional que se titulaba precisamente Los Ayacuchos. Entonces los protagonistas de los Ayacuchos eran pues el Espartero, eran en el Espadón de Loja y una serie de generalotes que se comportaban en España como se comportaban nuestros militarotes. Entonces tenemos una historia común y creo que es muy importante para efectos de una historia comparada abrir un gran angular que nos permita ver a distintas sociedades simultáneamente en el tiempo. ¿Formularía la pregunta desde el atril? No, es para grabarlo. Esto va para la posteridad. Bueno, tal vez con el mismo ánimo de polemizar. A mí me preocupa esa mirada que intenta, que nos vuelve iguales a todos. Entiendo la utilidad de una historia comparada, pero esa mirada que tiende a ser de América Latina la vanguardia de procesos que son universales, francamente me parece problemática. Y entonces quería preguntarle sobre una cosa que me parece muy relevante de su intervención. Cuando usted señala los paralelismos entre la historia española del siglo XIX y la de América Latina, yo creo que más que hacer historia comparada, el gran desafío, porque creo que ha habido una revolución copernicana en los estudios sobre América Latina y en particular sobre el tránsito del siglo XVIII al XIX en los últimos 25 años. Y creo que gran parte del aporte importante de esos trabajos es que justamente han colocado de lado el debate en torno a la nación, dándole mayor relevancia a otros referentes, la República, la ciudadanía y tantos otros que usted ha citado. Pero lo interesante es que creo que ha puesto de relieve la fuerza de una cultura jurídica compartida en el mundo hispánico y las consecuencias que eso tuvo, y me parece que está proponiendo incluso toda una mirada historiográfica sobre el XIX
incluso proponiendo una cronología para el siglo XIX. Pero lo que nos ofrece sobre todo es la posibilidad de pensar la historia en clave distinta, es decir, no pensar esa historia decimonónica en términos de un relato poblado de caudillos, de levantamientos, sino al contrario, verla en una clave que creo que es muy interesante, una clave de un mundo que no fue renuente a la Constitución y a la ley, y que tiene semejanzas en procesos, pero que a la vez nos permite ser críticos frente a esa historiografía y no pasar del relato negro, del fracaso de las naciones, para pasar al relato rosa, que me parece igualmente complicado. Muchas gracias. Yo pediría disculpas si es que les ha parecido que yo he querido afirmar que América Latina es una especie de vanguardia. Nada más lejos de mi intención. En cualquier caso, el símil sería más patológico. El sarampión, este sarampión ya lo pasamos nosotros antes. Ese ha sido más este sarampión y esta viruela y esta tos convulsiva y esta difteria y todas las enfermedades que yo recuerde que tuvimos en casa cuando éramos chicos. Es decir, mi idea es que estos males de los que tanto se habla en la Europa contemporánea son males que ya los pasamos nosotros en el año 90. No quiero decir con esto que estemos inmunizados. A partir de los años 90 he citado la deuda, he citado los problemas sociales, podría haberme detenido más en el populismo, en incluso la economía sumergida, que no he querido entrar en estos temas, pero sí pienso que no son males, entre comillas, nuevos, sino que forman parte de un proceso financiero global que finalmente ha llegado a Europa. Parecía que en los años 90 América Latina era la región endeudada por excelencia del mundo. Se hablaba de la deuda latinoamericana como una deuda impagable. Se hablaba de la quiebra de países como en su momento la Argentina, Ecuador se dolarizó. Pero es que eso ha llegado a Europa y ha llegado por las mismas razones por las cuales, desde el punto de vista financiero, también los países latinoamericanos tuvimos ese problema. 8 de los 10 países más endeudados del mundo son europeos. De los 20, Brasil es el país latinoamericano más endeudado, es el 23º. Eso no quiere decir que tenga más fácil pagar su deuda, no. Quiere decir que en volumen de endeudamiento ya los países europeos han superado a los latinoamericanos y su deuda es tan impagable como la nuestra. Hay países europeos que tienen una deuda que supera el 100% de su PIB, cosa que nos hace pensar en lo que ocurría en América Latina en los años de la hiperinflación. Ese era mi punto de vista, es decir, no que somos una vanguardia, ni siquiera un modelo a seguir, no. Al contrario, no querría de verdad que se viviera en Europa muchas cosas que hemos vivido nosotros, pero que hemos empezado a resolverlas. Tampoco he querido decir que las hemos resuelto. Los procesos de paz, las comisiones de la verdad, y estoy seguro que en Colombia habrá más procesos a partir de todo lo que se está discutiendo en este momento, a diferencia de procesos semejantes que ha habido en Europa, han permitido que conozcamos nuestras vergüenzas, que contemplemos los niveles de abyección a los cuales nosotros toleramos. Y yo siento que eso es lo que en cierta forma muchos países europeos, salvo quizá Alemania, se han privado de examinar. Y eso no es que nos haga mejores, sino que simplemente nos ha dado una herramienta diferente. No habría habido consensos como los que ha habido en el Perú, en Chile, sin duda en Colombia, en México, si no fuera porque ante esas evidencias tan terribles, representantes de distintos sectores de la sociedad han sido capaces de decir, yo en esto estoy de acuerdo contigo, aunque en todo lo demás podamos discrepar. Entonces creo que eso es lo nuevo, lo diferente, lo que por ahora quizá podría ser una ventaja para construcciones de consenso. También estoy de acuerdo en que existe la posibilidad de hacer una nueva historiografía
y no necesariamente en una historia rosa. Es decir, para mí lo interesante de analizar lo que Enrique Krause llamó el siglo de caudillos es que por fin puedo comparar el siglo XIX peruano con el mexicano con el boliviano con el argentino y además con los europeos. Porque si no existieran los recursos bibliográficos y la accesibilidad de la que disfrutamos hoy, esto no sería posible. Lo mismo ocurrirá en el campo del derecho. Hoy en día también es mucho más sencillo para un profesional del derecho comparado, tener acceso, apretando unas cuantas teclas, a todos los sistemas legales del planeta y poder analizar diferentes leyes y diferentes teorías del derecho comparado. Entonces, yo creo que todo eso está a favor de países donde tenemos más cosas por hacer. Y en ese sentido, nuestro punto de partida, por ser un punto de partida con tantos desfases con respecto a otras regiones del mundo, podría convertir nuestra necesidad en virtud. Es decir, si cuando uno parte de cero o de muy poquito, tiene la ventaja de poder buscar las mejores experiencias y los mejores modelos, y a veces ese mejor modelo no tiene por qué estar en Europa, ni tiene por qué estar en los Estados Unidos. Es decir, en Colombia o en México o en Chile pueden haber hecho unos hallazgos extraordinarios que le sirven a un ecuatoriano, a un boliviano, a un peruano. Y creo que de eso a lo mejor estamos hablando también, o sea que comparto ese punto de vista. Gracias. Tiene que ser el micrófono para que haya un registro memorable de su intervención. Bien, quería decirte que quizás no has conseguido provocarnos demasiado con la comparación del siglo XIX latinoamericano y español, porque en realidad los españoles somos muy conscientes de lo convulso y lo problemático de nuestro siglo XIX, ¿no? Creo que los españoles somos muy poco chauvinistas con respecto a nuestra historia. Admitimos sin problema cualquier comparación de este tipo y sin que se nos caigan los anillos, ¿no? Creo que eso en realidad no es muy provocativo para nosotros. Otra cosa que quería decirte es que, claro, el aspecto tan problemático y tan frágil de la integración europea, mientras que quizás has señalado una mayor facilidad, al menos en el momento actual, de talante integrador en América Latina, yo creo que hay un factor que no podemos dejar de tener en cuenta, que es el factor lingüístico, ¿no? Es decir, América, los dos continentes americanos, en realidad podemos reducirlos a 3 lenguas, inglés, español y portugués, ¿no? Europa, como mosaico de países muy antiguos, en los que, claro, pues cuando estos países empezaron, el valle de al lado era el extranjero, eran enemigos, ¿no? Creo que hay y bueno, la lengua es un factor identitario tremendo, eso lo sabemos, ¿no? Y aparte de que son países muy antiguos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica, por supuesto que también tiene una riqueza lingüística, están las lenguas indígenas, pero en cuanto a oficialidad, en cuanto a predominancia, está claro que hay ahora mismo 3 lenguas que predominan, ¿no? Yo creo que ese es un factor de integración. En ese sentido, creo que los americanos tenéis mucha suerte. Mucha suerte, es decir, la lengua no os separa. En cambio, Europa, siendo un territorio pequeño, la lengua es un factor muy, al mismo tiempo puede ser visto como un factor de riqueza cultural, es un factor muy problemático también, ¿no? Solamente eso quería decir. Mil gracias por la observación. Yo añadiría, es cierto que hay una lengua que nos vertebra, que nos une, pero como no solamente hay una pluralidad de lenguas, sino una diversidad étnica tan grande, pues eso ha tenido consecuencias terribles. Por una parte, el racismo. Ha habido países que han ejercido como una política nacional el exterminio de las poblaciones indígenas, y es bueno esto recordarlo, porque siempre se habla de, entre comillas, el genocidio de la conquista, pero no se habla tanto del mismo fenómeno una vez producidas las independencias, y creo que hay casos clarísimos en la Patagonia o en las Pampas argentinas de literalmente eliminación de la población aborigen. Entonces, esto es algo que ha impedido la integración.
porque probablemente muchas de esas poblaciones aborígenes que tenían sus propias lenguas y que se incorporaron gracias al castellano, al español, a la vida de las nuevas repúblicas, por su condición de indígenas fueron marginados, fueron segregados. A mí me resulta especialmente vergonzoso reconocer cómo en la historia de un país como el Perú, mi país, una de las fuentes de ingresos del Estado durante el siglo XIX era el tributo indígena. Es decir, que aquellos seres humanos que por haber nacido en los Andes y representar a la población autóctona del país tenían que pagar una contribución. Y no solamente el Perú, también Ecuador, también México, también Bolivia, también Argentina. En muchos países latinoamericanos, los americanos autóctonos fueron obligados en sus nuevas repúblicas a pagar un impuesto, a pagar un tributo por su mera condición humana. Entonces, sí, había una lengua que nos integraba, pero existían esas diferencias étnicas que propiciaron la aparición de unos racismos absolutamente ruines. Si a esto sumamos la inmigración que llegó tanto de Europa como de Asia, entonces eso contribuyó a crear una serie de guetos en algunos países que derivaron incluso en nacionalismos excluyentes. Entonces, probablemente este problema no lo tuvieron en países como la Argentina, pero ha habido países, quizá en México, quizá Perú, quizá Bolivia, quizá Ecuador, donde el discurso hegemónico nacionalista excluía a otros grupos sociales por sus identidades raciales. Entonces, lo que a lo mejor ganamos con la integración lingüística lo íbamos perdiendo por el racismo que se entronizó en nuestras sociedades y contra el que todavía luchamos, ¿no? O sea, el racismo, el machismo y una serie de lacras son males que todavía están allí y que cualquier populista puede de pronto dinamitarlos, ¿no? Yo quiero darles las gracias por su paciencia, por su atención. Y sé que tenemos que terminar y me siento muy contento de haber podido conversar con ustedes el día de hoy. Gracias.